El siguiente programa es apto para mayores de 18 años. No contiene escenas de sexo ni violencia. Diálogo Mayor, análisis, debate y opinión. Bienvenidos a Diálogo Mayor. Como todos los jueves, nos encanta estar aquí reunidos con ustedes para hablar, para opinar, para debatir de todos los temas que a Colombia le interesan. Este es un programa institucional de la Universidad del Rosario. Bienvenidos todos. El tema de hoy es inmensamente apasionante porque toca las fibras de todos aquellos que disfrutamos el deporte rey del mundo, el fútbol. Hablar de fútbol, sin duda, es un tema apasionante para hombres, mujeres, niños, para todas las generaciones. Pero casi siempre las lecturas de fútbol son exclusivamente deportivas o ligadas profundamente a la violencia. Hoy queremos trabajar el fútbol desde otra perspectiva, desde otra mirada. Y por supuesto, desde esa mirada hemos traído a unos ilustres invitados. Bienvenidos todos a Diálogo Mayor. Nos encanta tenerlos aquí. Esta es su casa. Nos acompañan en Diálogo Mayor el doctor Gabriel Silgado. Él es decano del medio universitario de la Universidad del Rosario. Bienvenido, Gabriel. Muy buenas noches, Antonio, para ti, para los compañeros de mesa y para todos los televidentes. Muchas gracias, Gabriel. Y por supuesto tenemos de regreso a Colombia a nuestro ilustre periodista deportivo, Tito Puchete. Bienvenido. Antonio, muchas gracias. Qué bueno este tema de fútbol y valores, porque muchas veces no tenemos el tiempo en los medios de comunicación para ahondar un poquito en este tema. Hoy yo creo que el fútbol termina siendo un acompañamiento, no solamente un acompañante de ese chico, sino un formador de valores de estos chicos que ven tanto y consumen tanto fútbol. Perfecto, muy interesante, de eso hablaremos. Y tenemos a un investigador, docente, ilustre, el profesor William Zambrano, que tiene una serie de investigaciones y publicaciones, su último libro sobre las barras bravas. Profesor, bienvenido. Bueno, primero que todo, muy buenas noches. A veces uno se pregunta, compañeros, ¿qué pasa con el fútbol? Si es sinónimo de violencia, si es sinónimo de hermandad en la cancha o en la tribuna o únicamente en la familia. Perfecto, pues ya lo veremos. Vamos con la primera pregunta, y es una pregunta abierta. Este es un diálogo que nos debe provocar, por supuesto, reflexión. Gabriel, uno podría pensar que el fútbol hoy se convierte o podría convertirse en un escenario y un territorio de formación de paz, de formación de valores. Claro que sí, Antonio. Nosotros en la Universidad del Rosario llevamos una experiencia de hace 13 años en el que hemos tratado de, como se hace el trabajo siempre en valores, de enaltecer el fútbol. Eso quiere decir colocarlo en el más alto de los niveles. Y para enaltecer el fútbol lo que hemos hecho es toda una estrategia de valores, de reglamento y de entrenamiento de fútbol que permita que las personas y los estudiantes que viven esa experiencia logren cambiar su comportamiento y a través del cambio de comportamiento la imagen del fútbol, lo que irradia el fútbol, podría ser muy distinto a lo que a veces vemos en el fútbol profesional. Pero siendo siempre el fútbol. No es un deporte distinto al fútbol, siendo siempre el fútbol. Es decir, eso es una estrategia pedagógica, digamos. Es una estrategia pedagógica. Pedagógica, perfecto. Tito es un periodista que yo diría sereno. Tranquilo, más bien. Tranquilo, sí, es tranquilo y es ponderado en sus comentarios. Yo creo que ha podido manejar sus comentarios muy atinados en temas de deporte, con serenidad y con una carga de pasión moderada. ¿Cómo poder manejar los discursos desde los medios de comunicación para que no se vuelvan discursos de violencia? Sí, primero, a ver, muchas veces se le ha querido culpar al fútbol de muchas situaciones y el fútbol termina siendo, esto es cierto, un reflejo de lo que está pasando en el país. Creemos que el fútbol, nuestro campeonato nacional, que arrancó en el 48, ha sido un elemento que divide, que golpea, que nos insultamos los cachacos con los costeños con los paisas con los bayunos. Pero también si uno lo mira desde otro lugar, no ha habido nada más integrador de país que el campeonato profesional colombiano. Que desde el 48 nos juntamos para dividirnos, sí nos dividimos, pero para dividirnos tenemos que juntar en un campo de fútbol. Y desde allí empiezan a nacer cosas muy, pero muy interesantes, porque es un punto de encuentro en el que ha habido mucha más gloria, mucho más historias épicas
que de violencia, si tenemos en cuenta. Lo que pasa es que la violencia prima y nosotros en los medios de comunicación tenemos que saltar y cubrir muy bien la violencia, y lo que se vuelve normal no es noticia, y por ahí creemos y tenemos esa percepción de que el fútbol colombiano ha sido lo peor. Ojo, el fútbol colombiano nos ha dado muchísimas alegrías, nos ha juntado, a veces divide a las familias, pero también las junta. Para poderse dividir en el asado y pelear los de Santa Fe con los de Millonarios, primero se tienen que juntar en un apartamento para ver el partido. Entonces ahí me parece que se empieza a dar un lindo fenómeno que podemos aprovechar mucho. Interesante, si el fútbol une, yo también lo creo, evidentemente a pesar de las diferencias, ¿por qué tenemos unas publicaciones y unos libros donde nos hablan de barras bravas, como bandos, como contingentes en guerra y en batalla? Es decir, una cosa es lo que se vive en la casa y la alegría de la fiesta del fútbol, y otra cosa es lo que se vive en el estadio, ¿no? Sí, a ver, yo creo que se manejan tres discursos en el fútbol. El discurso familiar, que es hermandad, mis colores azul o rojo, desde 1948, aunque Bogotá tenía más equipos. Iba uno al estadio Nemesio Camacho El Campín, con las familias del oponente, uno compartía, pero llega más o menos 1980 y el fútbol colombiano deja de ser un espectáculo para tener otra influencia, sobre todo Argentina, donde se traen un poco de barras o se copian las barras bravas. Y ahí esa juventud y la familia cambia sobre la visión del fútbol colombiano. Yo estoy de acuerdo con Tito cuando hablaba de ese fútbol del 48, del buen fútbol colombiano. Pero es que tenemos un problema, doctor. El fútbol colombiano es para mostrar internacionalmente, pero las barras bravas quieren mostrar algo interno internacionalmente. Yo creo que tanto fútbol como barras bravas están divorciadas si vamos a investigar profundamente. Alguien dirá, pero si las barras se originan precisamente del espectáculo del fútbol. Ahí hemos perdido valores. ¿Valores de quién? De los muchachos que no ven los principios de su familia por una divisa decente, el hincha, no tanto el fanático, y cuando van al estadio se transforman totalmente. Sigamos con ese tema que es bien interesante. Reglamento, medios de comunicación, hinchas, después de este primer corte de comerciales. Vamos a una pausa y ya regresamos. Con más de 363 años, la Universidad del Rosario ha formado a los mejores profesionales de Colombia, destacándose como una de las academias con más tradición en la educación superior. Universidad del Rosario, hacemos historia. Regresamos a Diálogo Mayor para seguir conversando con ustedes y hablando de fútbol y paz, esa gran esfera mediática en donde los medios de comunicación, la escuela, la academia, la familia tienen que fundamentalmente aportar para que el fútbol construya ciudadanos mejores y construya menos violencia y construya, por supuesto, más discursos de paz. Estamos escuchando a Gabriel. Gabriel nos estaba contando claramente el valor del reglamento. ¿Qué pasa con este tema del reglamento? Ciudadanos y paz. El tema del reglamento es fundamental conocerlo desde los principios y desde la aplicación real. Entonces, cuando las personas utilizan el reglamento para un beneficio propio, como cuando se dice es que hay una falta táctica y había que hacerla, porque si no perdíamos el partido, está entrando en un tema de un juicio moral bastante complicado. Porque como decía antes, las faltas es para no cometerlas, para que el fútbol, como cualquier deporte o como algún aspecto de la vida, pueda ser limpio. Gabriel, donde usted le diga eso a Mourinho, Mourinho lo saca por una ventana. Es correcto. Dígale y precisamente se las cambio. Sí. Este discurso precisamente lo saqué del técnico de Uruguay, para no decirlo con nombres propios, cuando en el Mundial, hasta ahí era un maestro para mí, cuando en el anterior Mundial dijo, es que este es un campeonato de fútbol y no de moral. Y ese es un mensaje a la juventud, a los niños, a los padres, que va en detrimento de eso que les dije, de enaltecer el fútbol. Eso al contrario lo pone en el más bajo de los niveles.
Y el fútbol, como cualquier actividad de la vida, como cualquiera de la que van a tener nuestros estudiantes como economistas, como abogados, como médicos, siempre tiene una implicación y tiene un concepto moral que lo rodea. Por supuesto, sin duda, pero hagamos esto. Tito, todo esto de equidad, justicia, tolerancia, respeto, aceptación a las normas, que además los ve uno en una pantalla de televisión. Es decir, el Mundial de Fútbol, la final del Mundial de Fútbol, fácilmente 3.000, 4.000 millones de personas están conectados simultáneamente. ¿Eso se ve en las canchas? ¿Qué se ve en las canchas que ustedes desde el periodismo cuentan o dejan de contar? No, hay tantas cosas, ¿no? Tantas situaciones. Hay un tema acá muy interesante y es el tema del respeto. Cuando tú entras a un campo de rugby en Argentina, en el sitio donde ellos se reúnen, en el camerino, hay una leyenda que más o menos dice así, dice, si usted es de los que no va a aceptar que la máxima autoridad aquí es el juez, dedíquese a otra cosa. Porque ahí, tenga o no tenga razón, el juez es el que decide. Entonces a mí me parece maravilloso ese concepto de respeto, porque uno entra y todo el que acepta entrar a un partido de fútbol donde hay un árbitro debe pensar que así se equivoque esa persona, esa es la máxima autoridad. Y no importa si lo hizo bien o lo hizo mal, él después tendrá algún descargo, pero todos los 22 hombres que están allí disputando una pelota tienen que medirse bajo el criterio que tenga ese árbitro. Entonces a mí me parece eso fundamental para los jugadores, para los hinchas y para todos, que aquí en Colombia y en todos los lugares el futbolero no dice se equivocó el árbitro, me robó el árbitro, y ahí nos estamos metiendo en un lugar complicado. Entonces en campo de fútbol, los agarrones, la maña, el tomar de la camiseta sin que el árbitro pueda ver, este tema de la FIFA que no quiere meterle tecnología, porque la FIFA tiene un concepto así, yo quiero que un partido de fútbol se pueda jugar en la calle, aquí al frente de la calle, con piedritas, y que tengan más o menos las mismas reglas, a que se juegue en el partido más importante en Milán, la final de la Champions. Ese ha sido más o menos el discurso, y si le metemos mucha tecnología, no vamos a poder llevar a la calle ese partido de fútbol. Pero Tito, una contrapregunta, y es, si ustedes como comentaristas deportivos y deportistas ven esas acciones de intolerancia y de respeto, ¿qué hace uno frente a las audiencias? Una anécdota clarísima, William se debe acordar perfectamente. Cuartos de final de la Copa Libertadores 2003, River visitaba a la América de Cali en el Pascual Guerrero. El partido lo ganaba América perfecto, 3-0. Gol de Funes. Pero no, el del 2003. 2003. 3-0 ganaba el América. Okay. Y de pronto River empieza a reaccionar y se pone 3-2. Y entra el Pecoso Castro, a propósito que trajimos al Pecoso Castro, y le jala el pelo al turco Usain. Usain era un jugador de River que reacciona y le pega un puño al Pecoso, expulsan a los dos. El Pecoso no juega. Usain estaba en el campo y América terminó ganando ese partido. Y nuestro compañero, que no quiero decir quién es, dice, qué inteligencia la del Pecoso, logró hacer expulsar. Y nuestro jefe, que sí lo quiero nombrar, que es Javier Hernández Bonel, dijo, no, señor, eso no es el fútbol. A mí me enseñaron otra cosa de fútbol. El fútbol hay que ganarlo adentro, con unas reglas. Eso no hace parte de las reglas. Yo acepto la falta táctica, pero eso no lo acepto. Jalar el pelo a un personaje. ¿Pero eso se dijo al aire? Se lo dijo y fue un debate moral de nuestro jefe contra uno de nuestros compañeros que le dijo, no, señor, nosotros vamos para mucha gente, hay niños escuchándonos, yo no quiero que los niños colombianos ganen jalándole el pelo al rival. Por supuesto. Y eso fue un momento que a mí se me quedó grabado. Muy interesante. No quiero encasillar al profesor William Zambrano, pero cuando uno hace una investigación se compromete, porque el objeto de estudio se le vuelve importante. Estas barras bravas del país, que son efectivamente una copia de las argentinas, pero estas a su vez de los hooligans ingleses, evidentemente tienen un problema de adaptación social. ¿Qué explicación sociológica, más allá de la copia de otras barras bravas, qué explicación sociológica tenemos en el país para el tema del fenómeno de las barras bravas? Bueno, si ustedes me permiten, haciendo alusión a lo que contaba Tito, ya voy con las barras. Resulta que estamos analizando lo que sucede dentro del campo con los jugadores, pero recuerde usted a Carlos Vilardo, a Madera, a Juan Carlos Lorenzo, el Toto Lorenzo, que antes de salir del hotel ya le estaban pinchando el camión, lo que sea, el bus, a los jugadores contrarios. O cuando entraban a la cancha de fútbol, entraban con dos líquidos. Entonces el contrario le decía, me regala un poquito de líquido, y ahí va un purgante.
O sea que después de 20 minutos caían ahí los jugadores. ¿Pasó en el Mundial? O sea, sí, claro, pasó. Entonces, la mayoría de gente ve lo que sucede en los 90 minutos dentro del campo, pero hay que analizar lo que sucede antes durante y después. ¿Y las barras bravas? Las barras bravas hacen también los mismos tiempos. El antes planifican los partidos. Es decir, voy primero. El fenómeno de las barras bravas en Colombia no es gratuito, ni de las barras bravas de Argentina, y menos las de Brasil y de México. Los hooligans, como usted lo decía, doctor, de Inglaterra, los Panzer de Alemania, los mismos hooligans de Holanda, todo eso es una simbiosis de una descomposición familiar y de principios, porque ven en el fútbol un desfogue que no lo pueden manifestar en la calle, pero buscan un escenario que es la territorialidad de un determinado estadio. Inclusive, lo mismo sucede en Argentina, Tito, que no únicamente es el territorio dentro de la Bombonera, dentro del Monumental. Aquí no únicamente es el estadio Nemesio Camacho El Campín, hablando concretamente de Santa Fe y Millonarios. Millonarios es dueño de un territorio al norte de Bogotá, con yo diría, unas marcas simbólicas muy profundas, un lenguaje muy expresivo y un graffiti muy agresivo. Lo mismo Independiente Santa Fe del Campín hacia el sur, sin tocar la Soledad, porque eso es de Nacional, y tocar otros barrios. Luego, la descomposición que tienen estos muchachos, de pronto por falta de orientación, porque no se le puede criticar a ningún equipo. Bueno, yo diría que sí se les puede criticar a los dirigentes que en vez de motivar a estos hinchas, les dan unas ciertas boletas, pero para beneficio de conservación del técnico o también del presidente de un diferente club. Muy bien, volveremos ahora con estos temas que son tan importantes, porque estamos hablando del fútbol, y un fútbol que nos puede unir, como diría Tito, en la familia, en una unión que construye valores, tolerancia, respeto, democracia y aceptación a la diferencia, pero también un fútbol que provoca, sin duda, ira, rabia, confrontación, territorialidad. Vamos a la parte final de este interesante programa, pero antes a un corte de comerciales. Ya regresamos. Con más de 363 años, la Universidad del Rosario ha formado a los mejores profesionales de Colombia, destacándose como una de las academias con más tradición en la educación superior. Universidad del Rosario, hacemos historia. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogo Mayor. Cuando juega la Selección Colombia, se percibe un ambiente diferente en las calles, en los estadios. Las personas están en una actitud distinta. Se siente que la Selección Colombia une al país. Y eso es importante. Vamos a ver si este proceso de tener equipos distanciados, pero luego unidos por la Selección Colombia, se vive también en una construcción de valores. Pero Gabriel tenía algo interesante que contarnos, si son los resultados, muy brevemente, de ese ejercicio pedagógico de la pedagogía del fútbol para construir valores desde la universidad. Sí, muchas gracias, Antonio. Son 4 o 5 resultados muy concretos. El primero es que nosotros cambiamos el reglamento de fútbol al interior de la universidad. Hoy en día, quien gana es una combinación del resultado en goles y del número de tarjetas amarillas y tarjetas rojas que generan una disminución en el puntaje o un aumento en el puntaje cuando no hay tarjetas amarillas ni rojas. Con esto se da un mensaje de fair play distinto en el mundo, porque en el mundo cuando dicen quién ganó el fair play, el que menos tarjetas amarillas tuvo y está en el puesto 8º, entonces nunca ganaría uno si juega con fair play. En el Rosario, para ganar, tiene que... En el mundial. Y fracturamos a un rival. Y fracturamos a un rival. Pero en el Rosario el ejercicio es que las personas sean buenos futbolistas y que tengan un fair play en su juego para poder ser campeones. El segundo es que le colocamos dilemas a los estudiantes. Cuando no conocen esta experiencia les decimos, el más sencillo, usted lleva el balón de fútbol, comete una leve falta de la cual solo usted se da cuenta y su compañero hace el gol. ¿Usted qué haría? Cuando lo ven por primera vez, en el 99% de los casos dice, yo me quedaría callado porque eso es culpa del árbitro.
Cuando ya lo ven después de ver el programa, el 98% dice que él le avisaría al árbitro y que ya no le daría temor ser transparente con sus compañeros de no ganarse algo indebido. Tito, ¿y qué hacemos con el periodismo, las palabras, el discurso, los insultos? Es muy ¿Qué provocamos desde los medios? Yo creo que, a ver, una anécdota muy rápida. Me insulta alguien después de un programa de estos, porque uno dice que el Barcelona o el Real Madrid o el Junior o Millonarios. Por redes. Por redes. Y uno le contesta vía Twitter y uno le contesta, ¿por qué me insultas? La mayoría son muchachos que no tienen ni siquiera a quién insultar. No tienen el papá, la mamá está trabajando, no tienen atención. La mayoría de estos chicos, no digo los jefes que mandan, los chicos, lo que son la carne de cañón, estos muchachos no tienen a quién hablarle, a quién contarle sus cosas y terminan encontrando identidad en estos grupos, siendo utilizados para cosas malas por lo general. Ojo, el mundo de las barras tiene también cosas positivas, hay que entrarle un poquito porque también tienen una cuestión de asociación. Rápidamente, para lo complicado que es este mundo del fútbol y los valores. Si a mí alguien me pregunta dentro del campo a quién debo elegir para copiarlo desde el punto de los valores dentro de un equipo de fútbol, yo diría Javier Mascherano. Es líder. Le dijo al arquero en el Mundial, tú vas a ser héroe, y el tipo lo fue, tiene poder de convencimiento. Da la vida por los demás, se entrega total, todo, pero el tipo debería estar preso porque no paga impuestos, fuera del campo. ¿Cómo le explico eso a mis hijos, a mis sobrinos? ¿Cómo es esto de los valores? Muy complicado, muy complicado. Evidentemente, un jugador de fútbol es una estrella, es un modelo a seguir entre la gente joven. Y si él no tiene un comportamiento adecuado, pues ¿qué se puede contar? Muy brevemente, William, ¿cómo cerramos esta discusión de medios de comunicación, escuelas, valores y barras bravas en muy breves minutos porque se nos fue el tiempo? Complemento. En Colombia, Yepes, el pibe Valderrama, llenos de valores. Un técnico como Francisco Maturana, bien ubicado, una formación integral. Tenemos jugadores también que mostrar en Colombia a través de esos principios o valores. Claro, Tito, las barras bravas no es que sean todas bravas. El problema es que los bravos contagian a los que vienen con principios y les cambian absolutamente todo. Un muchacho es vulnerable a los 13, 14 años, porque la mayoría de barras reciben gente de 12, 13 años. Yo considero que los valores vienen principalmente de la familia. Si un muchacho está bien formado y luego lo toma a un colegio, una universidad, tiene que estructurarle, consolidarle los valores y él seguramente va a divertirse viendo fútbol. El problema es la contaminación de esa gente que ve las barras bravas no como un pretexto para figurar, sino un desfogue en un estadio El Campín, en este caso Bogotá, que aproveche el escenario para visibilizarse, para ser importante, porque en la familia seguramente no le prestan atención o en un determinado lugar. Entonces, esas barras bravas, que, doctor, el nombre de barras bravas nos perjudicó también, porque es que copiamos. Aquí hay barras, pero no son tan bravas como en otros países. En Inglaterra, en una época, sobre todo en el 80, Tito, eran bravas. Y los alemanes eran bravos, pero luego la cultura mejoró, hubo orientación y en Colombia se ha tratado, y particularmente aquí en Bogotá, de orientar las barras bravas. ¿Sabe cuál es el problema? La pedagogía. Seguramente estas barras, cuyos parches ascienden cada uno más o menos a 70 por integrante de cada barra, los parches son, diríamos, los pequeños grupos que conforman las barras. Hay parches que tienen delincuencia, como hay otros parches que sí saben los principios y valores y quieren el fútbol, estiman a sus figuras. Ese es el problema. Pues muy bien, muy interesante realmente. Este partido no ha acabado. Necesitamos mínimo 90 minutos. 90 minutos porque este partido no ha acabado. Y no ha acabado Diálogo Mayor, nos volveremos a ver con ustedes en el próximo jueves. Gracias por acompañarnos. Hemos dejado opiniones múltiples y variadas sobre el fútbol, los valores y la paz. Pero la gran conclusión es cómo aprovechar este deporte magnífico, este deporte rey, para construir una cultura en paz, un país en paz, un país que promueva el respeto, la tolerancia, la aceptación al otro.
No se olviden de nosotros, síganos por redes sociales. Ahí estaremos siempre y todos los jueves a las 10:30 aquí en el Canal 1 estaremos nuevamente acompañándolos. Hasta pronto y una feliz noche.